Tenemos una comunicación telefónica con España. Vamos a darle la más cálida de las bienvenidas a Rosa Reya, directora de Relaciones Políticas de ACOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio. ¿Qué tal, Rosa? Bienvenida a la Argentina, bienvenida a Kol Shalom. Lita Zoe te saluda. ¿Cómo estás? Hola Lita, muy bien. Desde España un abrazo para todos allí y muchas gracias por tenernos. Gracias por este contacto, me imagino. ¿Qué hora es, Rosa, allá? Aquí en España son las 11 menos 10 casi de la noche ya. Bueno, entonces vamos a apresurar, así prontito te vas a dormir. Te hago No hay problema, estoy bueno. un poquito afónica, entonces a ver si aguanto toda la conversación, si no me quedo sin voz. Vos siempre has tenido predisposición más allá de la hora y te estamos muy agradecidos. Rosa, viene un nuevo aniversario de la Kristallnacht. ¿Cómo se vive esta conmemoración en España? Bueno, yo creo que en España no es quizás lo más representativo o lo que la gente tiene más presente, pero sí que hay una cierta, sobre todo en el ámbito comunitario, pues de recuerdo, ¿no? de este evento tan trágico que ocurrió en Alemania del año 38 y que supuso pues probablemente el principio del allanamiento, ¿no? Del camino hacia la terrible cuestión solución final, ¿no? A la cuestión judía. Y como tal yo creo que se sigue viendo así en España. A veces necesitamos hacer un poco de memoria, ¿no? Y recordarle a la gente que este día tan trágico, que supuso la quema pues de más de 1000 sinagogas, ¿no? El desastre de tantas tiendas, escaparates, de viviendas asaltadas y saqueadas, pues cientos de muertos probablemente y más de 30.000 detenidos al día siguiente, pues que esto es algo que no empezó ese día, ¿no? Ni que fue algo anecdótico como quieren pintarlo, consecuencia de un asesinato de un secretario de la embajada en París, secretario nazi de la embajada en París, ¿no? Eso fue casi el señuelo para empezar este atropello que había comenzado mucho antes. Ya en el año 33 la Alemania nazi comienza con el famoso boicot a los negocios judíos, que luego recordaré y creo que se puede relacionar con la situación actual en España, poquito después de la llegada al poder de Hitler, ¿no? En ese momento, unos meses después, pues ya empezó este hostigamiento hacia los judíos de la Alemania nazi y ya supuso incluso la expulsión de algunos judíos, o de casi todos los judíos, del cuerpo de funcionarios. Es decir, que ya casi 5 años antes había empezado esa presión sobre el pueblo judío nazi, que tenemos que recordar que pocos años antes, los años 20, era una población completamente integrada en la sociedad alemana, ¿no? Pues como también lo es hoy en día los judíos en la sociedad española, y gracias a Dios en la mayoría de las sociedades del mundo occidental estamos perfectamente integrados, ¿no? En el día a día y en las democracias occidentales podemos desarrollar nuestra vida con bastante normalidad. Rosa, sí, perdón, te interrumpo por lo siguiente. Según tu opinión, la Kristallnacht fue un boicot y asesinato a los judíos. ¿Vos no pensás que BDS, sí, es parte de lo mismo o es un comienzo de parte de lo mismo? O sea, para la gente que no lo sabe, hablamos de boicot, desinversiones y sanciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Correcto, pues sí, precisamente ese es un poco siempre nuestra aproximación a todo este tipo de boicot, que trata de boicot y hasta casi amenaza, ¿no? Que suponen este tipo de grupos, porque es el BDS y algunos afines, y en España, pues en concreto ACOM, una lucha muy concreta con este tipo de grupos. Por eso te decía que quería contar un poquito la historia completa y retrocedernos al 33, precisamente por eso, ¿no? Porque ahí empiezan ya ciertos boicots, como vemos hoy en día, que los quieren normalizar, los quieren, como hicieron en su momento en la Alemania nazi, ¿no? Que trataron de normalizar, y poco a poco la sociedad se va vacunando, digamos,
de esta violencia, de este boicot, de este hostigamiento contra los judíos, y poco a poco parece normal. Entonces esto es lo que ocurrió también al final en la Alemania nazi, cuando llegó la noche de los cristales rotos, que se había ido normalizando poco a poco un cierto grado de violencia, de hostigamiento contra los judíos. Entonces llegó un momento que este linchamiento masivo que hubo en esa ocasión pareció normal. Ya hubo un silencio absoluto por parte de la sociedad. Y eso es lo que nosotros tanto denunciamos en ACOM, que en España no puede haber, bueno, para los que ya hayan escuchado alguna vez sobre nosotros, nuestro grupo, nuestra asociación concretamente, lidera una lucha muy concreta contra la financiación y la promoción desde instituciones públicas de este tipo de actividades pro BDS y su paraguas, ¿vale? Porque cada día pues van aprendiendo y se van disfrazando, van cambiando un poco su careta para poder ir engañando a más gente, ¿no? Como también hicieron los nazis. Entonces, bueno, pues este tipo de comportamientos son los que nosotros denunciamos, y sobre todo, y muy especialmente, como también ocurrió en la Alemania nazi, que desde las instituciones públicas no se institucionalice ese boicot o esa agresión o esa discriminación contra los judíos, que es lo que actualmente está ocurriendo en España, desgraciadamente, que grupos pro BDS o cercanos al BDS tienen posiciones cerca del poder, sobre todo gracias o debido al partido político Podemos, de extrema izquierda y con mucha afinidad al régimen de los ayatolás iraníes, que está tratando de instaurar, ¿no?, este tipo de comportamientos. Y esa es una de nuestras luchas. Hace poco tuvimos una gran noticia, que fue que el Tribunal de Justicia Superior de Justicia español nos dio la razón una vez más, con lo cual eso es también un alivio, ¿no?, para nosotros, porque consideramos que las instituciones todavía siguen funcionando y están de parte de ellas mismas, es decir, de la ley. Y por otro lado, como te comentaba, esa incidencia que hacemos nosotros en que tampoco puede haber financiación pública a organizaciones que promuevan actividades antisemitas, pues también hemos introducido en el Congreso una proposición de ley para que se especifique dos líneas. Por un lado, la definición de antisemitismo de la IHRA, que es muy concreta, de este grupo de trabajo que va conformando y intentando explicar, que es muy importante explicar a los cuerpos políticos qué es el antisemitismo y cómo se transforma, ¿no? Porque es un odio ancestral, pero que se ha ido transformando a lo largo de la historia, y es importante que esa transformación la comprendan para que luego se puedan aplicar las leyes de forma correcta y, consecuentemente, no se financien este tipo de actividades. ¿Qué tal, Rosa? Lalo Weinberg te saluda, un gusto estar en contacto contigo. Hola, Lalo, muchas gracias. La pregunta que cabe es cuando tú dices que hay una lucha que se realiza desde ACOM contra este antisemitismo, contra el BDS. Quizás a la gente le quepan dudas qué tipo de lucha es, porque pocos saben cómo se trabaja democráticamente. O sea, el pueblo judío nunca salió a luchar contra otros de una forma violenta, sino que el trabajo es desde las instituciones democráticas, desde la discusión sana, desde el trabajo a nivel legal de las instituciones, de las leyes. Contanos un poquito cómo es el trabajo de ustedes. Pues mira, yo retomo una de tus últimas palabras, la discusión sana, pero no la discusión tonta, ¿no? Es decir, no ser tontos ante este asunto. Es decir, yo lo que creo es que tenemos que ser conscientes de que, por desgracia, algunos judíos en el pasado no se dieron cuenta a tiempo de esa barbarie que venía, y lo que nosotros creemos es que si algún día se volviese a producir es si nosotros dejamos que ocurra, ¿no? Entonces, ¿cómo luchamos contra este tipo de antisemitismo? Pues, en primer lugar, de forma pacífica, obviamente, y siempre dentro del marco de la constitucionalidad española, es decir, del marco jurídico y normativo español. Tenemos como diferentes vías. Hay una vía muy política, digamos, la de meter propuestas en el Congreso, en el Senado, en todas las instituciones autonómicas, porque España tiene diferentes congresos autonómicos, incluso en ayuntamientos y demás, que faciliten y ayuden la difusión de ideas
para entender el antisemitismo. Por otro lado tenemos un área, digamos, más mediática o más de presencia en medios de comunicación, como es este caso, porque hubo un momento que nos dimos cuenta que si uno hace y no cuenta, no existe. Entonces hemos tratado de empezar a hablar públicamente mucho más de estos asuntos, cuando a veces pues ni son tan interesantes para todas las poblaciones, porque la población no tenga tanto contacto con el mundo judío, porque sean países donde hay comunidades judías pequeñas y no sea un hecho tan relevante en el día a día, pero es importante que se conozca. Es importante también que se conozca y se difunda la necesidad de Israel de tener, digamos, una imagen justa, que muchas veces estos grupos intentan disfrazarse en este antisionismo, que en muchas ocasiones también nosotros comentamos. Pues es importante también en esa esfera dar a conocer al público general a través de los medios de comunicación qué es realmente el sionismo y por qué tiene cabida, y porque ese antisionismo no es simplemente una idea política que no te guste, sino que está disfrazada muchas veces de algo mucho más allá, que es ese antisemitismo moderno, digamos, que la propia definición de la IHRA también introduce. Y por otro lado, y la que es la más importante para nosotros, es que nosotros creemos que somos un grupo de la sociedad civil, es decir, que tenemos diferentes intereses, diferentes necesidades, diferentes gustos políticos, incluso, ¿no? Que no todos pensamos igual en nuestra organización, pero sí tenemos una conciencia de que la sociedad civil es necesaria en las democracias para dar a conocer a sus ciudadanos, a sus políticos, a sus instituciones, intereses, necesidades o causas, como también puede ser en este caso, ¿no? Rosa, lamentándolo, no tenemos más tiempo, llegan las noticias a Radio Universidad. Muchísimas gracias por tu información, muy clara, muy precisa, muy interesante. Aprendemos muchísimo, un beso enorme, a descansar ahora, y un fuerte abrazo a Juan Mas, y hasta cualquier momento, un cordial shalom.